lo pasáramos de fecha. Así que bueno, no hay problema, se pasa de fecha. El tema es que cuándo rendimos, porque me dijo Rubén que él había hablado con ustedes para rendir la semana que viene. Estamos bien, rendimos el jueves que viene porque es la semana previa a, a los finales. O rendimos la semana posterior. Total, igual no perdemos porque la semana que viene empezaríamos con el práctico número 4, que entraría en el parcial número 2, pero como ustedes quieran, a mí me da exactamente lo mismo. ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene algo para decir? Y no sé, profe, depende de los chicos. Depende cómo esté cada uno, creería. Pero bueno, como nadie habla. Por mí, profe, cuando usted quiera, pero hay algunos compañeros que tienen que rendir final. Sí, por eso era la pregunta. A mí me dijo Rubén que se habían arreglado para el jueves que viene. Lo armo para el jueves que viene, no tengo problema. Yo les estoy dando la posibilidad de si quieren rendir finales o quieren dedicarle más tiempo a los finales, lo tomamos la semana siguiente. Eh, a mí Rubén me dijo que lo habían arreglado para la semana que viene, pero bueno, eh, yo lo armo para la semana que viene, pero les estoy dando la posibilidad de ver si lo pasamos. No sé, quieren conversarlo entre ustedes y después me avisan, no hay problema. Total, recién estamos a jueves, pero me tienen que avisar con tiempo. Yo no sé si ustedes tienen comunicación fluida entre ustedes o hay gente que está un poquito desconectada como para coordinar la fecha del parcial. ¿Sí? Bueno, lo dejamos para el jueves que viene y respetamos lo que arregló Rubén con ustedes. Yo como para Profe, dejar de... ahí los chicos están hablando por el grupo, si quiere le podemos decir al final de la clase. Bueno, bueno. Bueno, avísenme. Avísenme, pero avísenme con tiempo, pero más que nada no por mí, sino por ustedes. Entonces, así ustedes ya tienen definida la fecha del parcial, perdón. Convérsenlo entre ustedes y, no sé, hasta mañana avísenme. Sí, pero tiene que haber, yo sé que es difícil encontrar unanimidad entre tantos alumnos, pero al menos una parte mayoritaria que decida cuándo vamos a tomar el parcial. ¿Sí? Yo porque estamos a una semana previa a los finales y no quiero problemas después. Es eso nada más. Entonces yo les estoy dando la posibilidad de que ustedes eh, me digan si quieren que sea el jueves que viene o el jueves posterior a los finales. ¿Sí? Que sería el jueves 19, el jueves previo el jueves previo al feriado del viernes, porque jueves 19, acuérdense que miércoles 18 y viernes 20 es feriado. Tal vez con el jueves feriado también les dé más tiempo para preparar el parcial. Pero bueno, como ustedes quieran. Ustedes resuélvanlo entre ustedes. No sé si tienen un grupo para ustedes solos. Resuélvanlo, pregúntense entre ustedes y avísenme. Lo que sí les pido es que me avisen con tiempo. Qué sé yo, mañana a la tarde, algo por el estilo. Lo resuelven y me avisan. ¿Mm? Y si no lo resuelven hasta mañana, definiré yo la fecha del examen. ¿Mm? En el grupo la mayoría está diciendo, profe, que rindamos después de los finales, porque están preparando materias. Claro, bueno, esa es mi preocupación, no hacerles perder el tiempo con el parcial de física teniendo finales en el horizonte.
por eso, de todas formas igual, más allá de todo lo que están hablando en el grupo, mañana defínanmelo. ¿Ah? Mañana me lo mandan por mensajito al grupo que tenemos con los profesores Laura y Rubén y ponemos la fecha. Si es así, la semana que viene daríamos el práctico número 4. Comenzaría Rubén y lo culminaría yo. Y ese práctico quedaría para el segundo parcial. Mi parcial de final de cuatrimestre. ¿Ah? Entonces de vuelta les doy hasta mañana y mañana me dicen qué han decidido. ¿Mm? Bueno, dicho eso, vamos a dar un par de ejercicios del práctico 3. Me dijo Rubén, puede ser que Rubén se haya equivocado de práctico y les haya dado ejercicio de otro práctico, todo referido al movimiento bidimensional. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, puede pasar, pues tenemos un práctico para ustedes y tenemos otro práctico para otra carrera. Entonces lo más probable es que haya agarrado otro práctico y les dio clase con eso. Pero está todo bien porque no deja de ser todo el mismo tema. Así que todo sirve a la hora de ejercitarse. Me dijo que del práctico que tienen ustedes en la plataforma, el dio hasta el ejercicio número 5. Ustedes corrijan si no es así. Yo lo que tengo pensado hoy es darles el ejercicio número 6, el ejercicio número 9. El 7 de encuentro no lo vamos a ver porque no lo voy a tomar en el parcial. Y bueno, el 8 es conceptual, ni siquiera es para resolverlo, es simplemente ver leerlo, ver la gráfica y analizarlo, pero no tiene resolución matemática, solamente es a los efectos de hacer algunas consideraciones. Así que básicamente tengo para resolver el ejercicio 6 y 9 y si les parece bien, lo resolvemos en este mismo momento, así terminamos rápido la clase. A ver. Díganme si ahora, como acomode la pizarra, se ve mejor. El ejercicio dice, un pateador de lugar debe patear un balón de fútbol desde un punto de 36 metros de la zona de gol. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que acá está el pateador, acá está el arco, y entre el pateador y el arco hay 36 metros. ¿Mm? Bueno, ustedes tienen la gráfica en el práctico. Dice, la pelota debe librar los postes que están a 3.5 metros de altura. O sea que acá hay una altura de 3,05 metros de alto. Dice, cuando se patea, el balón abandona el suelo con una velocidad de 20 metros sobre segundo y un ángulo de 53 grados. O sea, la pelota sale de los pies del jugador con una velocidad conocida y un ángulo conocido. Esa velocidad es igual a 20 metros sobre segundo y ese ángulo es de 53 grados. Respecto al horizontal, obviamente. Dice, ¿por cuánta distancia el balón libra o no los postes? ¿Qué estás preguntando? Si el eje de X, lo que estás preguntando es si el balón cae después o antes del arco. Está preguntando si la pelota libra o no los postes, o sea, qué distancia cae. Y con pregunta B, dice, ¿el balón se aproxima a los postes mientras continúa ascendiendo o cuando va descendiendo? Esa es la pregunta B. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Tengo la velocidad con la que sale la pelota del piso y tengo el ángulo con el que sale la pelota del piso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo antes de meterme de lleno en la resolución del ejercicio? Hacer el eje.
Algo así, decís vos. Bueno, este es el eje Y. Ahí tengo el eje Y. Bueno, acá está la pelota. Y ahí tengo el eje X. Acá vamos a poner 53 grados. Ahí está el eje. Esto es 20. Ahí está el eje. ¿Qué más? Estamos viendo un movimiento en 2 dimensiones, ¿cierto? Un movimiento parabólico. Hay que Nosotros, buscar, puede ser el movimiento que tiene hacia horizontalmente y verticalmente. sí, pero no es el movimiento. Sí, es el movimiento, pero para encontrar el movimiento en X y en Y, ¿qué tengo que encontrar primero? Lo primero que tengo que hacer, chicos, es encontrar la velocidad en X y la velocidad en Y. Yo tengo la velocidad con un cierto ángulo. Tengo que encontrar la componente en X de la velocidad y la componente en Y. ¿Por qué? Porque acuérdense que el movimiento parabólico es un movimiento que en Y es mRV y en X es mRU. Entonces yo tengo dos tipos de movimiento dentro del parabólico. Movimiento rectilíneo y uniforme en X, movimiento rectilíneo y uniformemente variado en Y. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que vimos en cinemática unidimensional? Vimos tiro vertical, vimos caída libre, que es todo mRV, y vimos movimiento en el eje de las X, que es mRU. ¿Sí? Entonces, como el tiro parabólico es una combinación del mRU con el mRV, yo tengo que descomponer mi velocidad inicial en su componente en X y su componente en Y, para recién plantear las fórmulas del mRU y del mRV y poder resolver en consecuencia. ¿Se entiende? Lo hagamos, miren. La velocidad en X aquí es igual. Aquí es igual la velocidad en X, ¿se acuerdan? Es igual el producto de la velocidad que yo conozco por el coseno del ángulo. Y la velocidad en Y que es igual al producto. El producto de la velocidad que yo conozco por el seno del ángulo. Bueno. ¿Y eso cuánto me da? Es 20 metros sobre segundo por el coseno de 53 grados. Y 20 metros sobre segundo por el coseno de por el seno, perdón, de 53 grados. ¿Cuánto me da eso? Acá la velocidad es 20, ¿se acuerdan? 20 metros sobre segundo. La velocidad en X, ¿cuánto me va a dar? O sea, esta que está acá. $12,03. Bueno, redondeémoslo en 12. 12 metros sobre segundo. ¿Y en Y cuánto me da? 15,9. Bueno, redondeémoslo en 16. Acuérdense de vectores, que es lógico que la componente en Y sea más grande que la componente en X. ¿Por qué? Porque el ángulo es mayor a 45. Cuando el ángulo es mayor a 45, es más grande la componente en Y que en X. Cuando el ángulo es menor a 45, es más grande la componente en X que en Y. Entonces, velocidad en X me da un valor menor que la velocidad en Y. Entonces, la velocidad con un cierto ángulo es de 20 metros sobre segundo. La velocidad, su componente en X es 12 y su componente en Y es 16. Bueno, acá está medio mal graficado porque está más grande el de abajo que el de arriba, pero es una cuestión de que está hecho a mano alzada. Bueno, ya tengo las componentes en X y en Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo encontrábamos tiempo de vuelo en mRU, en movimiento vertical? Primero tomábamos el tiempo que tarda el objeto en llegar a su punto más alto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estudiar este movimiento parabólico. Este movimiento parabólico lo vamos a estudiar primero en un eje y después en otro eje. ¿Para qué? Para ir encontrando los datos que yo necesito. Entonces, yo primero voy a trabajar como si la partícula fuera la sombra en Y.
Entonces trabajo en I para encontrar el tiempo de vuelo de la pelota. ¿Sí? Entonces voy a hacer de cuenta que es un tiro vertical. Voy a hacer de cuenta que es un tiro vertical. O sea, es la sombra que me genera la pelota en un eje I que asciende sobre ese mismo eje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿Qué fórmula voy a usar? Voy a usar una fórmula de MRV, porque en el eje de las I el movimiento está sujeto a la aceleración de la gravedad, y como está sujeto a la aceleración de la gravedad, voy a trabajar con un MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, para encontrar el tiempo. ¿Qué fórmula puedo encontrar o puedo utilizar para encontrar el tiempo de vuelo? O el tiempo de, primero el tiempo de subida. Y voy a decir que la velocidad final de la partícula en el eje de las I es igual a la velocidad inicial de la partícula del eje de las I menos gravedad por tiempo. ¿Mm? Esta es una ecuación del MRV. ¿Cuánto vale la velocidad final cuando la partícula o cuando la sombra llega al punto más alto? Yo ya conozco la velocidad con la que la partícula sale del eje del origen. Yo ya sé que en el eje de las I, la pelota o la sombra que la pelota genera en el eje de las I sale con una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial. ¿Y con qué velocidad llega al punto más alto? Yo tiro una piedra y la tiro con una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo. A medida que va ascendiendo, está bien, ahí puso Ezequiel 0, está bien, 0, porque empieza con 16 metros sobre segundo y a medida que va ascendiendo la gravedad la va frenando. Entonces 15, 14, 13, y cuando llega al punto más alto la velocidad final en el tramo de subida es 0. Entonces, este dato es 0. Entonces, la fórmula, ¿cómo me queda? Este término negativo lo paso al otro lado positivo. Me queda que gravedad por tiempo es igual a la velocidad inicial en I, de tal forma que el tiempo es igual a la velocidad inicial en I sobre la gravedad. Y ya tengo el tiempo de subida. O sea que esto es igual a 16 metros sobre segundo sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que metro se va con metro, segundo se va con este cuadrado y me queda todo en segundo. Entonces 16 dividido 9,8, ¿cuánto me da? Es prácticamente 16 dividido en 10, me da 1,6. Sí, 1,6. Sí, entonces el tiempo de subida es igual a 1,6 segundos. Esto es segundo, ¿no? Entonces, el tiempo de subida es 1,6 segundos. Fíjense que yo estoy desdoblando mi problema en dos. Y lo estoy estudiando primero en el eje del I. O sea, mientras la sombra sube, es la pelota que va haciendo la parábola ascendente. Cuando la pelota llega al punto máximo acá, es la altura máxima de la sombra. Entonces, la pelota tarda en llegar hasta la mitad del recorrido, 1,6 segundos. Por conclusión, ¿cuánto es el tiempo total de vuelo? Si tardó 1,6 segundos en subir, ¿cuánto tiempo tarda en bajar? 3,2. 3,2, o sea, tarda en bajar 1,6 más. O sea, el tiempo Claro. total es 3,2. ¿Por qué? Porque cuando sube, sube desacelerado por la gravedad. Y cuando baja, baja acelerado por la gravedad. Entonces, si sube en 1,6, baja en 1,6. Entonces, el tiempo total de vuelo es 3,2. Entonces, acá vamos a poner es su T mayúscula, tiempo total, 3,2 segundos. Ese es el tiempo total de vuelo de la partícula. Ese es el tiempo total que la pelota demora en hacer la parábola. Toda la parábola, hasta que impacta en tierra, demora 3,2 segundos. Ya tengo el tiempo. ¿Mm? Y si tengo el tiempo, ahora teniendo el tiempo y yo puedo trabajar y teniendo la velocidad inicial en X, yo puedo trabajar con MRU en X. Ahora voy a buscar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme en X, ¿sí? Para encontrar la distancia a la que cae la pelota. Ustedes acuérdense
o siempre tengan en cuenta, que si la pelota sale con 16 metros sobre segundo de velocidad en el eje de las Y, a medida que va ascendiendo tiene 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, hasta que llega a 0. ¿Sí? Y después comienza de vuelta a bajar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta que llega a menos 16. O sea, la velocidad decrece y después crece. Tenemos variación de la velocidad en el eje de las Y. En el eje de las X la velocidad es siempre la misma. Si la partícula parte del eje del origen sobre el eje de las X con una velocidad de 12 metros sobre segundo, la velocidad en el eje de la X va a ser de 12 metros sobre segundo constante. Porque no hay, o sea, ojo, estamos hablando de que no hay rozamiento entre la pelota y el aire. Claro, estamos estudiándolo como un caso. Como un caso ideal. Estamos idealizando. Ahora, cuando veamos dinámica, vamos a ver rozamiento y vamos a ver todos los cálculos de rozamiento. Pero de momento lo estamos trabajando como si fuera algo ideal, como si fuera el movimiento de una partícula en el vacío, donde no hay rozamiento con el aire, no hay fricción de ningún tipo. ¿Sí? Haciendo esa salvedad y esa consideración, yo les voy a decir que la velocidad en el eje de la X es siempre la misma, se mantiene constante a través del tiempo. Entonces, en Y varía y en X es constante. Por eso, en Y es MRV y en X es MRU. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner la fórmula del MRU. ¿Sí? La velocidad del eje de la X aquí es igual. La velocidad inicial en el eje, o la velocidad en el eje aquí es igual al espacio sobre tiempo. ¿Se acuerdan? Delta de X sobre delta de T. Variación del espacio en el tiempo. O kilómetros por hora, ¿se acuerdan? O metros sobre segundo. Esa es la velocidad. ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto espacio recorrió, simplemente paso multiplicando el tiempo. Entonces voy a decir que el espacio que recorrió la pelota es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿La velocidad en X de cuánto es? De 12 metros sobre segundo. ¿Y el tiempo de cuánto es? ¿Cuánto es el tiempo? 3,2. 3,2. No es 1,6 porque no estoy calculando cuánto tiempo recorre mientras sube. Estoy calculando cuánto recorre durante todo el tiempo que está en el aire. Entonces, por el tiempo total, por 3,2. 3,2 segundos. ¿Sí? Fíjense que segundo se va con segundo y me va a quedar el metro. Y lo que yo estoy buscando es distancia. Estoy buscando distancia y me va a quedar el metro, o sea que está bien. 12 por 3,2, ¿cuánto es? De tal forma que el espacio que recorre es igual a 38.4 metros. bueno, 38,4 metros. O sea, la pelota cae a 38,4 metros. Y el arco está a 36 metros. O sea que la pelota cae 2,4 metros. 2,4 metros después del arco. Ahí cae la pelota. La pelota cae 2,4 metros posterior al arco. Ya tengo el punto A, que me decía por cuánta distancia el balón libra o no los postes. Sí los libra, o sea, sí los pasa. Y los pasa por una distancia de 2,4 metros. ¿Estamos? ¿Se ve bien? ¿Quieren que acerque la cámara? Así copian y seguimos con el punto B porque voy a borrar o espero un ratito que copien. Díganme. Avísenme cuando esté listo, así borro. Para mí puede borrar ya, profe. Bueno, el resto. Perfecto.
Bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora yo quiero encontrar, primero quiero encontrar a qué distancia pasa la pelota. ¿Por arriba o por abajo? Si los libra por arriba o los libra por abajo. ¿Sí? Eso quiero calcular ahora. Para eso primero tengo que encontrar el tiempo que tarda la pelota en llegar a los 36 metros que se encuentra el arco. ¿Mm? ¿Sí? Entonces voy a poner de vuelta. Velocidad en X es igual al espacio recorrido sobre el tiempo. ¿Sí? De tal forma que el tiempo que tarda la pelota en llegar a los 36 metros es igual al espacio recorrido sobre la velocidad en X. ¿Mm? De tal que esto es igual, espacio recorrido 36 metros, porque yo quiero encontrar qué tiempo demora la pelota en llegar a los 36 metros que está el arco. ¿Mm? Entonces pongo 36 dividido 12. ¿Sí? Entonces espacio recorrido es 36 metros sobre 12 metros sobre segundo. Fíjense, el metro se va con metro y me queda en segundo. 36 dividido en 12 es 3, ¿verdad? Entonces el tiempo que la pelota tarda en llegar a los 36 metros que se encuentra el arco son 3 segundos. La pelota demoró 3 segundos en llegar al punto donde se encuentra el arco. ¿Mm? ¿Estamos bien ahí? Y ahora vamos a hacer esta ecuación de MRV en el eje de las X. Ahora vamos a hacer la ecuación del MRV en el eje de las Y. Y vamos a decir que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo quiero saber a los 3 segundos a qué altura está la sombra en el eje de la Y. O sea, a qué altura está la pelota en este punto. ¿Me entienden? Básicamente es eso. Entonces yo estudio siempre en el eje de las X o en el eje de las Y. En el eje de las X y en el eje de MRU, MRV, MRU, MRV. Entonces yo acabo de encontrar cuánto tiempo demora la pelota en llegar al arco. Demora 3 segundos. En esos 3 segundos, ¿a qué altura se encuentra la pelota? Si yo quiero encontrar la altura, tengo que trabajar en el eje de las Y. Y si trabajo en el eje de las Y, trabajo con MRV. Listo, pongo la ecuación del MRV. ¿Por qué pongo esta? Porque tengo velocidad en I, sí. Porque tengo tiempo, sí, 3 segundos. Tengo valor de la gravedad, sí. Altura inicial, 0. ¿Sí? Lo único que quiero encontrar es la altura final. Entonces esta ecuación me viene al pelo. Entonces que esto es 0, altura inicial es 0. ¿Sí? Y la altura final, ¿a qué es igual? Velocidad inicial en I, 16 metros sobre segundo. Por tiempo, 3 segundos. Menos 1 medio 9,8 es 4,9. Por 3 al cuadrado. 9. Como propongamos con las unidades. 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por 3 al cuadrado es 9 segundo al cuadrado. Entonces fíjense que segundo se va con segundo, segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado y me va a quedar todo en metro. Metro menos metro. Entonces la altura me va a quedar en metros. ¿Sí? 16 por 3, 48, ¿verdad? $48 metros menos 4,9 por 9, ayúdenme. 44.1. 44,1 metros. Entonces me queda que la altura que alcanza la pelota a los 3 segundos es de 48 metros menos 44,1 metros. 3,9, ¿no? Perfecto, 3,9. De tal forma que la altura que la pelota tiene a los 3 segundos es de 3,9 metros. Y fíjense que el arco tiene una altura de 3,05. Acá está, 3,05.
A los 3 segundos la pelota pasa 3.9 metros. O sea que pasa 85 centímetros por arriba del arco. ¿Sí? Conclusión, si es un partido de fútbol, se fue afuera, y si es un partido de rugby, fue adentro. Entonces la pelota pasa 85 centímetros por arriba de los palos, del travesaño, digamos. Fíjense que no estoy haciendo otra cosa más que utilizar fórmula del MLU, que es una, y fórmulas del MLV, que son dos. Listo. Después tenemos la ecuación complementaria que nos ayuda a resolver ejercicios, pero no es necesaria, no es determinante, digamos. Si no la tenemos o el ejercicio no me deja usarla, con las tres que yo conozco ya puedo resolver cualquier problema de este tipo. Bueno, cópienlo. Sí. Estos 2.4 metros. Bueno. Restando. Utilizamos, si yo quiero encontrar distancia desde el origen en el eje de las X, yo sé que es un movimiento rectilíneo y uniforme. Yo sé que es un MLU. No está la aceleración de la gravedad, no hay rozamiento, no hay nada. Entonces yo sé que es MLU. La velocidad es constante, por empezar. Entonces, para encontrar esta distancia voy a usar la ecuación del MLU. ¿Sí? ¿Qué es esta? Pero bueno, ya la borré. No sé, la escribo acá. Decime si se ve. Entonces voy a poner que el espacio recorrido es igual a la velocidad en X por el tiempo. Esa ecuación no sé. Yo quiero encontrar X. ¿Cuánto recorre la pelota en el eje de las X? Recorre el producto de la velocidad en X por el tiempo. Yo te estoy diciendo que la velocidad en X es constante, porque no estamos considerando los rozamientos ni las fuerzas externas. Estamos considerando un sistema ideal. Entonces, la velocidad en X dijimos que era 12 metros sobre segundo. ¿Sí? Porque la sacamos de multiplicar la velocidad por el coseno del ángulo. Encontramos la componente en X, que me dio 12. Ya tengo la velocidad en X. Por el tiempo total de vuelo que hace la pelota en el aire. Entonces la pelota, desde que sale en este punto, yo ya calculé que vuela durante 3.2 segundos. El tiempo de vuelo de la pelota es 3.2, que acuérdate que lo saqué desde el movimiento de las I. ¿Sí? Entonces yo ya conozco la velocidad inicial en X, que es 12, y conozco el tiempo de vuelo, que es 3.2. Multipliqué 12 por 3.2 y encontré la distancia total a la que cae la pelota, ¿sí? Que era 38.4. Entonces la pelota cae a 38.4 metros. Vos pateás una pelota con una velocidad de 20 metros sobre segundo, con un ángulo de 53 grados, y si no hay rozamiento, la pelota va a caer a 38.4 metros donde vos la pateaste. Y el arco estaba a 36. A 38.4 el resto de 36 y encuentro la distancia a la que cae de los postes la pelota. Cae 2.4 metros posterior al arco. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Listo? Bueno, y ya queda, digamos, por lógica, ya sabemos que va descendiendo. O sea, la pelota en este momento, porque la pregunta es, ¿en este punto la pelota va ascendiendo o va descendiendo? Según la gráfica y según la lógica va descendiendo, pero también podemos demostrarlo. ¿Cómo podemos demostrarlo? Diciendo qué altura tiene a la mitad del recorrido.
Entonces, si a la mitad del recorrido la altura es, supongamos, 4 metros, significa que se encuentra bajando. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo puedo hacer de vuelta, calculando el desplazamiento de la sombra en I. De vuelta pongo posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? La posición inicial es 0, la velocidad inicial siempre 16 y el tiempo, vamos a poner el tiempo de subida. ¿Cuánto tiempo demora en subir? 1.6 habíamos dicho, ¿se acuerdan? Entonces, 16 por 1.6 menos 4.9 por 1.6 al cuadrado. Y encuentro la altura a la que se encuentra. ¿Se entiende? Entonces yo voy a decir, a la mitad del recorrido, en el punto máximo de la parábola, la altura es tanto. A 36 metros la altura es tanto y a 2.4 metros la altura es 0. Por ende va bajando. ¿Me pueden decir ustedes cuánto le da la altura a la mitad del recorrido de la parábola? ¿Se animan a calcular ustedes y decirme? ¿Cómo dijo, profe? Lo que les está diciendo que el ejercicio dice, el balón se aproxima a los postes mientras continúa ascendiendo o mientras va descendiendo. Entonces yo les digo que por lógica yo ya me doy cuenta que va descendiendo, ¿sí? Porque cae 2.4 metros más después, ¿sí? Y acá la altura es 0. Acá la altura es 3.9. Pero una forma de demostrarlo es encontrar la altura a la mitad de la trayectoria. Si yo veo que acá la altura es mayor a 3.9, significa que después ya va bajando. Entonces, encontrando la altura a la mitad del recorrido, yo puedo demostrar que cuando la pelota pasa por arriba de los postes, ya va bajando, va en caída. Y les decía que cómo encuentro la altura máxima a la mitad del recorrido. Bueno, es como encontrar la altura máxima a 1.6 segundos, que es el momento en que sube. Y es usar la fórmula de mv de vuelta. Entonces utilizo esta fórmula nuevamente. Velocidad inicial en I siempre es 16. El tiempo es el tiempo de subida, 1.6, por un medio de la gravedad, por el tiempo de subida al cuadrado. Y se acabó el problema. Y ahí voy a determinar si va subiendo o va bajando. Y les preguntaba si se animaban a resolverlo ustedes a ese punto. Y decirme qué altura tiene la pelota a la mitad del recorrido. Era eso nomás. Díganme si lo pueden resolver, si no lo hacemos rápido acá. ¿Esto ya está? Díganme si alguien lo está calculando, si no lo hacemos juntos, así no perdemos tiempo. ¿Alguien lo está tratando de calcular? ¿No? ¿Puedo borrar? Les decía que lo que quiero encontrar es la altura máxima que alcanza la sombra de la pelota. ¿Qué quiero decir? Que quiero encontrar la altura máxima que tiene la pelota en la parte más alta de la parábola. Entonces, si quiero encontrar la altura máxima, la encuentro sobre el eje de la Y. Y si la busco sobre el eje de la Y, es un MLV. Y quiero encontrar altura, entonces uso la misma fórmula de hace un rato. Porque altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura inicial es 0, porque quiero saber la altura final. Altura final aquí es igual, velocidad inicial en I, 16. 16 metros sobre segundo. Por el tiempo, ¿qué tiempo? Tiempo de subida. El tiempo de subida es 1.6. 1,6 segundos. Ah, exactamente lo mismo que calcularla con la altura total, solamente que lo calculamos con el tiempo de la mitad para saber la mitad.
Claro. Entonces, un medio de 9,8 es 4,9. 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. 1,6 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Mm? 2,5. 2,6. 2,6. 2,6 segundo cuadrado. Entonces, segundo se va con segundo, segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado, me queda metro menos metro. ¿Mm? Entonces me queda que la altura que tiene a qué es igual. A 16 por 1,6. ¿Cuánto es eso? ¿16 por 1,6 cuánto es? 25.6. 25,6 metros, ¿verdad? Menos 4,9 por 2,6. El resultado total da 13 metros, profe. Todo es 13,05. igual a 13 metros. O sea que a la mitad del recorrido, la altura máxima es 13 metros. Cuando libra los postes, la altura es de 3,8, habíamos dicho, 3,9. Y cuando llega a los 38,4 metros, la altura es 0. ¿Qué significa eso? Que cuando pasa por arriba de los postes, pasa descendiendo. ¿Qué fue la pregunta? ¿Mm? Y ahí se acabó el ejercicio. Es un poquito largo, pero si ustedes después lo chequean y lo repasan y se vuelven a verlo, se van a dar cuenta que estoy usando dos fórmulas nada más. La fórmula de altura, tres usé en realidad. Usé la fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo para encontrar el tiempo de subida. Inmediatamente encontré el tiempo de bajada. Después utilicé esta fórmula para el eje de las Y y la fórmula del MU para el eje de las X. No usé más nada. Y con eso resolví el problema. ¿Mm? Ese problema está concluido, está terminado. ¿Alguna pregunta? No, profe. Está más o menos clarito, ¿cierto? Sí, profe. Y es más, digamos, el práctico que les dio el profe Rubén, que es el práctico que damos en la otra carrera, es más de lo mismo también. Sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Considerar qué tipo de movimiento hay en un eje, qué tipo de movimiento hay en el otro y qué fórmula vamos a usar para encontrar los datos que necesitamos. ¿Mm? El parcial no va a ser mucho más, no va a ser muy distinto a esto. Y obviamente de los tres prácticos este es el más difícil. Bueno, borro entonces. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. El otro ejercicio que tenemos dice, desde la azotea de un edificio se lanza una piedra hacia arriba con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Entonces ya tenemos ángulo igual a 30 grados. Y con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Velocidad es igual a 20 metros sobre segundo. Si la altura del edificio es de 45 metros, se van a poner I igual 45 metros. ¿Cuánto tiempo permanece la piedra en el aire? ¿O cuánto tiempo de vuelo? Entonces, bueno, tiempo total igual a signo de pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la piedra justo antes que golpee el suelo? Velocidad final es igual a signo de preguntas. ¿Dónde golpea la piedra en el suelo? O sea, ¿a qué distancia? X es igual a signo de pregunta. Bueno, bien.
vamos a dividir el ejercicio en dos partes. Lo vamos a dividir en el momento que la piedra sube hasta su punto máximo y después vamos a calcular el tiempo que la piedra cae como caída libre desde el punto máximo del piso. Si leen bibliografía, esta es una forma de resolverlo. También pueden resolverlo en una sola etapa con la parábola completa, como ustedes quieran. Yo se los resuelvo de una manera, ¿sí? O lo resolvemos juntos de una manera. Después, si leen alguna bibliografía o si quieren resolverlo de la otra forma, yo no tengo ningún problema. Bueno, ahora el examen va a ser virtual, ustedes solamente van a tener que tirar la respuesta correcta. Pero cuando tomo parcial escrito, yo lo enseño de una manera. Después, si ustedes me lo resuelven de una manera distinta y el resultado les da bien, el ejercicio está bien hecho. ¿Mm? Pero bueno, yo lo resuelvo de una manera, que es la manera a la que estoy acostumbrado, y después ustedes pueden aprender a resolverlo de otra manera. En física los ejercicios se pueden resolver a veces de 2 y hasta de 3 formas distintas. ¿Mm? Entonces tenemos un edificio que se encuentra a 45 metros. Desde este punto, acá vamos a poner un eje. Acá tenemos un eje Y para la primera etapa, un eje X. Y tengo, no sé si se ve, dibujé muy chiquito. Bueno, vamos más grande. Entonces, y acá tengo una velocidad de salida de una piedra con un cierto ángulo. Entonces la piedra va a hacer esto. Y va a caer. ¿Sí? Entonces primero pide tiempo de vuelo. ¿Cuánto tiempo tarda la piedra en salir desde acá, hacer la parábola y caer y llegar acá? ¿Mm? ¿Les dio el práctico de tiro de proyectil la profe Laura? Cuando dio clase en el anfiteatro, ¿les dio el práctico de tiro de proyectil? ¿O no? Nos dio unos 2 ejercicios, creo que explicó. Ah, pero no llevó el cañoncito, No. nada de Ah, eso. sí. Bueno, es esto mismo. Es como que el cañón está acá agarrado del borde de la mesa, tira la bala sale con una velocidad de un cierto ángulo, hace la parábola y cae en el piso. Y calculaban el tiempo de vuelo, calculaban X, pide encontrar este X, pide encontrar la distancia a la que cae, pide encontrar la velocidad final con la que cae, pide el tiempo de vuelo, velocidad con la que llega a este punto y a qué distancia cae. Es lo que hicieron en el práctico con la profe Laura. Básicamente es eso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Encontrar la velocidad en X y la velocidad en Y. Perfecto. Velocidad en X, La velocidad velocidad en en Y. X es de 10 y la velocidad en Y es de 17.3. Velocidad en X es igual a ¿cuánto? A 10. Velocidad en Y es igual a 17.3. Sí. Vos sabés que algo está mal. Puede ser que lo haya hecho al revés, creo. Ok. Puse... Puede ser. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es de 20 y el ángulo es 30. Claro, y el ángulo tenía menor... que ser mayor la velocidad de de X ahí. Claro. Sí. Entonces, si el ángulo es menor que 30, la sombra en X va a ser más grande que la sombra en Y. Entonces BX tiene que ser más grande. O sea, de entrada, con razonamiento, algo está mal. Está al revés, tal cual. Claro, está al revés, sí. La velocidad en X es 17 Exacto. metros sobre segundo y la velocidad en Y es 10 metros sobre segundo. Bueno, ya tengo las velocidades en X y en Y. Ahora lo que yo voy a hacer es dividir el ejercicio en dos partes. Primero voy a estudiar el movimiento de subida hasta su punto más alto, como hice en el ejercicio anterior. Entonces voy a encontrar el tiempo que tarda en subir hasta su punto más alto. ¿Sí? Y después lo voy a estudiar como un tiro vertical. ¿Sí? Entonces, primero lo estudio como tiro vertical ascendente y después lo estudio como caída libre del cuerpo. Que es la unidad 2. Entonces voy a poner que, me paro, porque si no, voy a poner que, vamos a poner punto etapa 1. ¿Sí? La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Qué velocidad tiene
supongamos que acá asciende la sombra hasta el punto más alto. ¿Qué velocidad tiene en su punto más alto? O sea, comienza con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y como es retrasada por la acción de la gravedad, empieza 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Y con qué velocidad llega al punto más alto? Con 0. Cero, señor. Entonces la velocidad final es 0. Entonces me queda, esto está restando, lo paso sumando, me queda que la gravedad por el tiempo es igual a la velocidad inicial en I. Entonces me queda que el tiempo es igual a la velocidad inicial en I sobre la gravedad. La velocidad inicial en I es, se ve ahí, ¿cierto? Sí. 10 metros sobre segundo y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Metro se va con metro, segundo se va con el cuadrado. Sería un ¿Cuánto da? 1 1. Un segundo. segundo. Pues tarda en subir un segundo. Ahora, no tarda en bajar un segundo porque no llega de vuelta acá, sino que llega acá y pasa para abajo. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ahora voy a calcular a qué altura llega en ese punto más alto. Yo ya calculé cuánto tiempo demora en subir hasta acá. Demora un segundo. ¿Y a qué altura llega? Para encontrar la altura vamos a usar la famosa fórmula de altura. Entonces vamos a poner que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Mm? Bien. La altura final es igual a la altura inicial. ¿Cuánto es la altura inicial? 0. Si ponemos el eje acá... Perdón. Sería, si el eje está ahí, 0. Si no, sería 45. Perfecto. Es lo mismo, ¿eh? Si vos a esto le pones 0 y resolvés con esto, te va a dar un número que le vas a tener que sumar 45. Claro, sí, para hacer Pero la bueno, diferencia. evitemos un paso. Es 45 metros más velocidad inicial en I, 10 metros sobre segundo por un segundo, menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por un segundo cuadrado. Entonces, segundo se va con segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado, y me queda que la altura máxima que alcanza la pelota por la piedra es 45 metros, más 10 metros, menos 4,9 metros. ¿Mm? ¿Cuánto da? 50 metros. Entonces la altura que alcanza la piedra es de 50 metros. Y ya tengo la etapa número 1. Ya tengo la etapa en la que llega al punto máximo con una altura máxima en un tiempo determinado. Ya tengo todo ese dato. ¿Mm? Ese fue el paso 1. Ahora puede ser que tenemos que hacer, calcular el tiempo de vuelo total para saber la distancia que tiene con respecto al X. Encontrando el tiempo total, inmediatamente encuentro X. Así de fácil. Claro. ¿Mm? Está bien. Y también ahí nomás voy a encontrar la velocidad con la que llega al punto este. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? De vuelta. Quiero encontrar el tiempo que tarda en caer. O sea, es como si fuera, si yo soltara una piedra. Entonces, en este punto es caída libre. ¿Sí? Si es caída libre, yo voy a decir que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en I por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos? ¿Se ve? ¿O escribo más abajo? ¿Se ve? Sí, se ve, ¿cierto? Sí, igual el pizarrón no se nota, profe. ¿No se ve bien? No. Bueno, primero vamos con esto. A ver cómo hago. A ver.
Ahí se ve. Ahí sí se nota, pero tendré que borrar el primer paso y escribirlo ahí para que se vea. Igual tengo la máquina con la mano, así que ya lo escribo y lo vuelvo a Ah, poner. claro. Ahí se ve todo el paso 1. Si quieren copiarlo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, a ver si... Un segundito. Ahí se ve. Sí, ahí se ve bien. Bueno, escribimos. Ya tenemos la piedrita en el punto máximo. Y acá la tenemos en el punto máximo como si estuviéramos a punto de largar. La alargamos y decimos que la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en i por tiempo menos medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Estoy queriendo encontrar el tiempo. ¿Cuánto vale la altura final? O sea, la altura... 50 metros. A ver. La altura acá abajo. ¿Cuánto vale la altura final? Está acá arriba. Cae, 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 cae. Altura final, ¿cuánto es? Este es el eje Y. Acá, perdón. 0. Perfecto. La altura final es 0. La altura inicial es 50. Larga de 50 metros, porque acá está la piedrita. Yo la largo, empieza de una altura de 50 metros y va a 49, 48, 47, 46, 45, cae a 0 metros. Entonces la altura final es 0. La altura inicial es 50. La velocidad inicial está acá. Llegó al punto máximo y en este instante le saco una foto. Y ahí empieza a caer. ¿Cuánto vale en el instante previo que empieza a caer? La velocidad inicial. 0. 0, ¿verdad? Vale 0. Es caída libre. En el instante previo que la voy a alargar, en el instante que la alargo, la velocidad inicial es 0. Entonces todo este producto, velocidad inicial por tiempo, es 0. Claro, Entonces me queda... quedaría lo de un medio al tipo lo de un medio por la gravedad, que sería 4.9 por el tiempo al cuadrado. Claro. Que Entonces sería me queda C menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto está restando, lo paso sumando. Me queda un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a altura inicial. Esto un medio pasa como 2 enteros, G pasa dividiendo y el cuadrado pasa como raíz. Entonces me queda que el tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por altura inicial sobre G. Entonces el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por 50 metros sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que metro se me va con metro, este cuadrado se me va a ir con la raíz y me queda todo en tiempo. 10 2 por segundos. 50 dividido 8, todo el resultado en raíz. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da esto? El tiempo es igual a 10 segundos, ¿no? ¿y raíz cuadrada? ¿Le hiciste la raíz? No, con la raíz cuadrada queda 3.19. Bueno, entonces, ¿cuánto tarda en caer? Tarda en caer 3,2 segundos. Eso es lo que tarda en caer. Entonces, si tardó en caer 3,2, pero tardó en subir 1, el tiempo total de vuelo, bueno, ya no se ve, De 4.2. es de 4,2. Entonces, el tiempo total de vuelo es igual a 1 segundo que tarda en subir más 3,2 segundos que tarda en bajar, es igual a 4,2 segundos.
ese es el tiempo que tarda la piedra en subir y bajar a la vez. En subir primero y en bajar después. ¿Sí? 4.2 segundos es el tiempo total de vuelo. ¿Mm? Bueno. ¿Puedo borrar acá? Este paso ya está hecho. Lo borro. Ahora pide encontrar la velocidad con la que cae y a qué distancia cae. Entonces voy a decir que la velocidad final, la velocidad a la que cae, es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el instante previo a largarla? Yo la tengo ahí. En el instante previo a largarla, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 0. 0. Entonces la velocidad con la que llega al piso es igual a menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 3,2 segundos, que es el tiempo de caída. ¿Sí? Fíjense que segundo se va con el cuadrado y la velocidad final me va a quedar en metros sobre segundo y negativo. Velocidad final es igual a menos 9,8 por 3,2. 31.3. Menos 31.3 metros sobre segundo. Fíjense que es una velocidad negativa, que es una velocidad que va hacia abajo. Entonces esta es la velocidad con la que impacta la piedra en el piso. Impacta con una velocidad de 31.3 metros sobre segundo negativo. ¿Y a qué distancia se encuentra? ¿A qué distancia cae? Desde el origen en el eje de las X. Te pide, esto ya es, acuérdense que en el eje de la X es MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces yo voy a decir que la distancia a la que cae, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial en X por el tiempo total de vuelo. Entonces la distancia a la que cae, ya no se está viendo. Entonces la distancia total a la que cae, ¿a qué es igual? Velocidad inicial en X, 17 metros sobre segundo por el tiempo total de vuelo, 4,2 segundos. Segundo se va con segundo, fíjense que me queda en metro. Entonces, la distancia total a la que cae es 17 por 4.2. ¿Cuánto es eso? 71.4. Bueno, 71.4 metros. Cae a 71.4 metros en el eje de las X. Esa es la distancia a la que cae. Bueno, ¿puedo alejar la cámara? ¿Puede volver a explicar el último paso, profe? ¿Este o Sí. todo esto? No, ese es el de los ¿Este? 17 metros. Ajá. Bueno, simplemente lo que el ejercicio pide es a qué distancia va a caer del eje de las X. Acá. ¿A qué distancia va a caer? Porque salió con un cierto ángulo. Hizo una parábola y cayó. Pregunta a qué distancia cae del origen acá. ¿A qué distancia cae del origen? Yo les dije que cuando estudiemos un movimiento parabólico en el eje de las X, ¿sí? Haciendo la salvedad de que no hay rozamiento, de que estamos idealizando, es un MRU. Acuérdense que siempre les dije, en el eje de las X es MRU. Como movimiento rectilíneo y uniforme, ¿qué es? La fórmula es esta. Acuérdense que velocidad es espacio sobre tiempo. Si despejo, el espacio es velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad inicial de la partícula en el eje de las X. ¿Por qué? Porque estamos estudiando el desplazamiento en X. Entonces la velocidad inicial en X, ¿por qué tiempo? Por el tiempo total de vuelo. El tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. Porque no es que sube y baja sobre el eje de las Y. En el eje de la Y lo estudiamos para poderlo resolver de la mejor manera. Pero en realidad sube con un cierto ángulo de inclinación, formando una cierta parábola y después baja, ¿sí? Terminando la parábola. Entonces el tiempo total de vuelo. La velocidad inicial en X dijimos que era 17 metros sobre segundo. Y el tiempo total de vuelo era 4,2. 17 por 4,2 es 71 metros. Claro, claro. Gracias. ¿Sí?
¿Ahora sí? Sí, sí, profe. Bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Porque está terminado. Fíjate lo que digo yo acá. La piedra sale con un cierto ángulo. Entonces, mientras sube haciendo la parábola, va recorriendo una cierta distancia en X. Y después, mientras baja, esto yo lo dibujé bien vertical, pero en realidad cae continuando la parábola. ¿Sí? Continúa haciendo un recorrido en X. Porque yo les dije que la velocidad inicial en X se mantiene constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un MRU. Lo que varía es la velocidad en Y, porque es un MRV. ¿Sí? Entonces pide encontrar la distancia en X. Bueno, lo resolvemos con la ecuación de MRU. Velocidad inicial en X, que era 17, por el tiempo total de vuelo de la partícula, que es 4.2. Me da que la piedra va a caer a 71 metros del lugar de lanzamiento, en el eje de las X, ¿verdad? Entonces cae 71 metros en el eje de las X y cae 50 metros en el eje de las Y. Porque empezó con 45, después subió hasta 50, entonces cayó 50 metros. Y recorrió 71 en el eje de las X. Y las fórmulas son las mismas de siempre. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, por mí sí. bueno. Practiquen, ¿sí? Básicamente, de esta forma van a ser los ejercicios que vamos a tomar en el parcial. ¿Mm? Todas las dudas se disipan practicando, se van a ir dando cuenta solos de las cosas. Así que bueno, son los ejercicios con los que les quería reforzar la clase hoy, con los que quería reforzar el tema de hoy y quería definir el tema del parcial. Les repito, yo no tengo ningún problema en tomarles el parcial el jueves que viene o el jueves posterior a los finales. Así que mañana díganme, por favor, qué han decidido en su mayoría y consensuamos. Yo no tengo problema. Cualquier cosa, la clase que viene empezamos con el práctico número 4 y tomamos el examen después de los parciales, después de los finales, perdón. Si no hay más preguntas y está todo claro, yo concluyo la clase de hoy. Repito, si hasta mañana no me comunican cuándo quieren rendir, directamente yo les voy a decir por mensaje cuándo rendimos. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Si el examen se pasa para después de la fecha de finales, ¿se agregarían temas o no? No. Ah, bien. No. El tema que vamos a dar la clase que viene, que es dinámica, pasaría para el segundo parcial. Claro. Son 6 prácticos. Vamos por el práctico número 3. Los 3 primeros prácticos en el parcial número 1, los 3 segundos prácticos en el parcial número 2. Listo, no hay más. Así que por favor, espero hasta mañana que me digan cuándo van a rendir. ¿Sí? Y bueno, listo, termino con la clase de hoy. Si no hay más preguntas, si no hay dudas, No, por mí no, profe. Hasta luego. bueno, que anden bien. Para mí tampoco, profe. Muchas gracias. No por nada, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego.